Hola, nuevamente estamos en otro video podcast de pantallas y escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y hoy las pantallas las vamos a dejar un poquito de lado, aunque pronto vamos a volver a las pantallas, porque nos vamos a dedicar hoy al escenario del teatro independiente que tiene tanta actividad, tan intensa la actividad en Buenos Aires. Tengo acá dos invitados, ellos nos van a decir qué están haciendo en teatro. Así que le doy la bienvenida a Leandro Rosati. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Y también la tengo a Dalila Real. ¿Cómo estás, Dalila? Bien, muchas gracias, aquí estamos. Bien por estar acá. Bueno, y yo muy contento de que estén acá y nos cuenten qué están ofreciendo en teatro. Hace poquito que estrenaron. Recién El estrenaron. Domingo este que pasó. Así muy... ¡Ay! ¿Qué estrenaron, Dalila? Estrenamos Fragmentos del Caos, una obra de Leandro Rosati, escrita por él, dirigida por él, actuada también por él y otros actores, por suerte. No es unipersonal, digo. Teatro independiente es así. Es así, hacemos un poco de todo, sí, tal cual. Sí, se arregla la ropa, se ve lo del peinado, se ve lo del maquillaje, la escenografía que hay que armarla y desarmarla. El teatro independiente en Buenos Aires es así. Así que está muy bueno que nos va a contar entonces el autor de qué se trata Fragmentos del Caos. Bueno, Fragmentos del Caos es una obra de ciencia ficción, pero que dialoga con la actualidad. Ah, muy bueno. Y alude constantemente a ella, pero desde un abordaje más poético que la realidad y sobre todo desde un abordaje desde el humor, desde la ironía, desde la posibilidad de ver una situación angustiante como la que vivimos, la falta de objetivos, digamos, de futuro que aparece en este momento, el tiempo que está quebrado, ¿no? Digamos, esta cosa de que el tiempo ya no es pasado, presente y futuro como suponíamos que era, sino que ahora se ha fragmentado. Fragmentos. Ahí está el título. Fragmentos. Y la obra son fragmentos. Ajá. Es como un viaje en el tiempo. Son 3 personajes que de alguna manera son los viajeros de este viaje delirante, por distintas situaciones de épocas y de tiempos distintos, ¿no? ¿Los actores siempre tienen el mismo personaje? ¿Mantienen el mismo personaje? No, hay muchos personajes. Ajá. ¿Cuáles son los tuyos, Dalila? Yo estoy corriendo todo el tiempo atrás del escenario. No sé, por ahora voy tratando los tengo todos anotados y voy tratando de acordarme qué sigue, porque es muy complicada la obra. Yo tengo... complicada para el actor. Complicada para realizarla, para realizarla. Sí, atrás es otra escena, es maravilloso. Ajá. Siempre que tenemos la intención de filmar el atrás porque es verdaderamente otra obra. Bueno, el autor puede hacer la otra obra acá. Ya vendrá. Lo vamos a comprometer, ¿no? Cuando pueda ver algo atrás. Los personajes que yo hago son una actriz que está con un grupo de teatro intentando hacer números musicales con unas letras terribles, que no sabemos a quién se lo vamos a mostrar y donde los productores nunca llegan, tampoco pagan, esto por el momento. Otro personaje es una locutora de radio, de una radio clandestina, en un mundo que sucede después de el colapso, ¿no? Así todo, el mundo sigue existiendo. Seguimos todos existiendo en un mundo bastante particular. Y luego hago algunos personajes en una televisión, en un programa de televisión, donde piden los que concursan en ese programa para hacer viajes en el tiempo, van a tener que dar algún órgano de su cuerpo para participar, si ganan. ¡Qué fuerte! Bueno, pero está todo en juego eso ahora, ¿no? Me parece que se puso en juego sí, algo a veces uno por las redes lee cada cosa. Está difícil. Así que bueno, esos son los personajes que van apareciendo a lo largo de esta obra. Tus personajes
empezás con uno, después seguís con otro, o de pronto tenés un personaje, haces otro, pero volvés al primero. Sí, algo. vuelven. La radio aparece en 4 oportunidades. Los actores aparecen, tienen 4 escenas. Más la del inicio, donde recibimos a la gente, que estamos ahí en escena también esperándolos. Ajá, o sea, cuando se va llenando la platea, ustedes ya están actuando. Nosotros estamos ahí en ese camarín de escena. Estamos en un camarín como para hacer la obra, digamos, pero nos como estamos para maquillando. hacer una escena, en realidad. Claro. Y para hacer, claro. Y estamos ahí mientras la gente entra, nosotros nos estamos preparando, vistiendo, maquillando, haciendo un poco recordando de calentamiento, letra, recordando letras, sacando las malas ondas del lugar. Charlando un poco, digamos, lo que uno hace en un camarín antes de empezar la obra. ¿Y qué se hace en un camarín antes de empezar la obra? Entrenada y maquillarse. Y movés el cuerpo, entras un poco en calor, recordás partes que no te acordabas o suponés que no te acordabas, pasás algo de texto. Chimentás de lo que hiciste el día o unas horas antes, te pones al día con el compañero. Y ustedes que están en escena con todo ese juego, ¿están escuchando lo que se los murmullos de la platea mientras entran? ¿O no escuchan nada? Están como... Sí, la gente, porque se va colocando en la platea, va charlando, es decir, la gente no está pendiente de nosotros, sino que está en su rollo, digamos. ¿Y ustedes están pendientes de la gente? ¿O? Más o menos, más o menos. No, porque hay cuarta pared ahí, digamos. Ahí nosotros hacemos como que no existen, digamos. Están concentrados en la obra. Claro, y la idea es que de alguna manera el público espía eso que habitualmente no se ve, ¿no? Es lo que no se ve, el público nunca ve un camarín. Me contaban que hay un caos detrás de escenas mientras están actuando. Pero para cambiarse, ir de un personaje a otro, ¿cómo hacen? ¿Van solos o tienen gente que los está soportando detrás de la escena? Está Sebatut, Sebastián, que es un actor y está haciendo la asistencia y también aparece en escena en algunos momentos y en el final de la obra. Él trabajó con nosotros en otra obra como actor, que se llamaba Colón, el huevo conquistador, y acá él era Colón. Era una obra de 10 actores, 12 actores, era una enormidad. Una superproducción. Una superproducción, hablando de todo el tema de la llegada de Colón a estas tierras, nuestra visión, en realidad, que era muy divertida. Está él ayudándonos y él, sí, atrás es un lugarcito muy, muy ajustado. Además, para cambiarse con 2 escenarios que armamos nosotros en escena para ir cambiándonos con los distintos personajes y tratando de resolver todo el tema del vestuario de la manera más cómoda y rápida posible. Yo el día del estreno, el otro día, salí explosionada. Se me rompió el cierre del vestido, se me rompió el corsé. Así que fue todo un gran momento muy caótico para mí. Tratando de resolver otro caos, tratando de resolver en escena ese. El verdadero caos es ese. Pero así todo salí y en tiempo y forma. Por suerte Sebastián y con la letra sabida. Y con la letra que fluía. Por suerte Sebastián, que es el asistente, es muy tranquilo, que es maravilloso para alguien que te asiste. Una tranquilidad, es una tranquilidad calma. porque uno está y sabe lo que tiene que hacer. Y sabe, ¿no? Lo que tiene que hacer. A veces uno en la ansiedad de la escena, digamos, ¿no? Es decir, no sabes qué viene esta escena, esta otra. Él tiene claro. Muy bueno contar con... Y sí. ¿Y cómo se fue formando el elenco? ¿Hay también alguien más en escena con ustedes? Marcela Trachtenberg, sí. La que en su momento es... nosotros somos un grupo que venimos trabajando hace... 38, los conté, porque el otro día me dijeron 40, y es mentira. Hay que bajar, falsedad. No, claro. Los conté, son 38. No somos tan mayores.
Y Marcela se incorporó, es la que se incorporó más hace poco, que más o menos está hace 12 años, 10, 12 años. Así eso es poco. Y es la coreógrafa además. Y siempre fue, su rol en el grupo era toda la parte coreográfica. Y ahora tomó un nuevo desafío, que es estar en escena también como actriz. No quería hablar, así que le dimos un personaje mudo. Pero era un engaño, porque después le hicimos hablar. Su primer personaje aparece un androide en escena, ¿no? Que lo hace Marcela, que supuestamente ella duplica la voz, una voz grabada, ¿no? Hace un supuesto playback de un robot. Pero bueno, finalmente vos la hiciste hablar. Ahora tiene que hablar y bueno, habla. Hay una bailarina. Supongo que hay música. Sí, la música la hizo Ronnie Kesselman. Ronnie. Que es, bueno, alguien muy experimentado amigo de este programa, ha estado acá. Hermosa música, la verdad que es música un placer. Maravillosa, y aparte enganchó exactamente con los climas que queríamos generar, ¿no? Digamos, porque las distintas épocas tienen distintas músicas, ¿no? Claro. Distinto tipo de arreglos y de referencias musicales también, ¿no? Además él hizo los efectos también. Sí, hay música y hay y no sé qué más. Sombras, hay sombras. Hay proyecciones también. Hay proyecciones, ¿no? Porque en la televisión se proyecta en una pantalla y la que está delante es AZ, que es la androide. Pero y además hay sombras, es decir, además de una pantalla de proyección de animación, hay una pantalla de sombras. Sí, la animación la hizo Pablo Pereira, una animación muy muy simpática porque es muy kitsch, un poco ingenua, y es como de otra época, recordando a esos programas del viaje en el tiempo, ¿no? Claro. Que daban vuelta y había dos personajes que viajaban en el tiempo. Y ese espiral, viste, que era el espiral que viajabas en el tiempo. Entonces reproducimos esas cosas que eran medio icónicas del 60, 70, esas series de televisión. Sí, de esa época. De esa época, sí. ¿no? Entonces, esa animación está situada en ese tiempo. ¿Cómo se te fueron imaginando, llegando los personajes? Esto lo pregunto al autor, a Leandro Rosati. Bueno, ella te dijo, somos un grupo. Yo iba escribiendo, iba confrontando con mis compañeros, así que la obra pasó por un montón de estadios, ¿no? Digamos, es como 5 obras que fueron apareciendo. En algún momento había 8 actores, después dije, ¿dónde voy a sacar los 8 actores? Mucha producción, y fue reduciéndose y fue como empezando a encontrar como por dónde tenía que ir, ¿no? Digamos, porque era esto de hacer una cosa caótica. Es complicado porque el caos te puede morfar, te puede. En cambio, había que organizar ese caos de tal manera que se pudiera actuar, se pudiera entender, se pudiera ver. Entonces los personajes fueron apareciendo. Algunos aparecieron a partir de canciones. Qué interesante. Algunos aparecieron a partir de canciones, otros no aparecieron a partir de la necesidad de un presentador, que eso me tocó a mí, que yo no quería ser un presentador, pero finalmente fue necesario que lo hiciera. Y otros personajes fueron apareciendo de una manera más paulatina, que son los personajes más cotidianos de todos, ¿no? Son los personajes que son este elenco de actores que son contratados por una productora que nunca va, que los atiende solo por WhatsApp y les manda instrucciones absurdas, y esos personajes que son más cotidianos fueron los que tardaron más en fraguar, en saber quiénes eran, en que nosotros supiéramos quiénes eran, ¿no? Más allá del texto que los enunciaba. Bueno, esos fueron los que más tardaron. Y hay otros que son personajes muy extraños que aparecieron y son en escena. Quisieron estar en estar en la obra. Yo creo que no los describí, pero aparecieron. Y son de personajes, bueno, que tienen que ver con esta cosa distópica.
Vas escribiendo, bueno, en el caso de los que te aparecieron, seguramente no, pero vas escribiendo de acuerdo al perfil de los actores que integran el grupo. Sí. Mm. En general, necesito tener por lo menos una referencia de quiénes lo van a hacer. Eso después por ahí es una excusa, ¿no? También a veces cambia eso, pero en este caso sí, porque en algún momento decidí que íbamos a trabajar exactamente con el grupo que éramos y no íbamos a tratar de convocar a nadie más, porque ya era suficiente lío ordenar todo este caos como para encima tener que hacer audiciones y bueno, estar buscando gente, ¿no? Entonces dije, bueno, decidí no, los actores somos estos y los personajes que aparezcan los vamos a tener que hacer nosotros. ¿En qué género encasillas la obra? Eso es teatro musical. Ajá. Que yo lo diferencio un poco de la comedia por una cuestión más que nada de dimensión, ¿no? El teatro musical creo que es un poco más chico, digamos, no tiene tanta producción, tantos actores, tantas... ¿Y cuál era? ¿En qué género? ¿En qué género lo encasillas? Me decías... Me decías teatro musical. Teatro musical, y lo que pasa es que nosotros mezclamos el teatro musical con una cosa más dramática. Entonces hay dos vertientes. Sin ser una tragicomedia. No llega a ser una tragicomedia, bueno, no llega a ser trágico, llega a ser terrible, pero no trágico en el sentido teatral, ¿no? En el sentido dramático. No hay muertes ni exilios, por lo menos. Me parece que el público se reía más. Se reía. Sí, la gente se ríe. En realidad, el abordaje es de comedia. Uh-huh. El abordaje de los personajes tiene que ver con la comedia, sin duda. El texto no necesariamente es todo el tiempo cómico. Uh-huh. Dalila, ¿qué ibas a agregar? Que en el caso del personaje de la locutora, en realidad no es es una especie de locutora en esa radio clandestina, lo que cuenta es bastante trágico, digamos, ¿no? Porque ella lo que va narrando es la situación de ese mundo, ella habla de ese mundo y va contando qué es lo que sucede con un grupo de personas que van en busca de una persona que desapareció. Que no es que ha sido tomada, sino que no se la encuentra. Es alguien de su grupo, alguien... ella los llama los nadie, los que quedamos fuera del sistema de alguna manera. No referencia a nada de lo que esté pasando. Que esta persona va a tener contacto con algún pez gordo de otra localidad, de otra zona, para ver si consiguen agua, comida y combustible. Y en ese irse desaparece, no saben dónde está. Eso es bastante, eso no es una narración dura, difícil, digamos, ¿no? Igual siempre la idea es desde el personaje de ella insuflar alegría, decir que estamos vivos y que bueno, que de alguna manera si estamos juntos podemos conseguir encontrarlo, buscarlo y no perdernos en ese horror, ¿no? En lo va que ella marcando cuenta. como una esperanza. Va marcando una esperanza, sí. Sí. Dice siempre en grupo. Sí, siempre en grupo. Yo igualmente, más allá de las circunstancias que nos tocan vivir, tengo esperanzas en el humano en general. En fin, no es una esperanza tonta, pero bueno, habla de esperanza desde el conocimiento y desde encontrarnos con lo mejor que tenemos, ¿no? En la medida que podamos trabajar y hacer las cosas juntos. ¿Y cómo encontraron la sala donde hacer Fragmentos del Caos? En principio nosotros en general trabajábamos en nuestra sala. Lo que pasa es que este espectáculo es muy frontal. Uh-huh. En propia sala, me decías. Sí. ¿Cuál es esa sala? Medio Mundo. Ajá. Medio Mundo Teatro se llama. En este momento no está en actividad. No está en actividad. Necesitamos una sala profunda porque tiene proyecciones. Claro.
y necesitamos un escenario más grande que el que habitualmente tenemos, y que sea bien a la italiana, que sea platea frontal, así. Sí. Y entonces, bueno, estuvimos pensando un poco que en los teatros que conocemos, y apareció el Teatro El Popular, que a mí me encantó el espacio. Ese espacio era como ideal para esta obra, ¿no? Es una caja cuadrada, es profundo, tiene una platea grande, un poco más alejada del público, digamos, de tal manera que para la apuesta que yo quería hacer me venía bárbaro. Claro, necesitabas un espacio donde si hay movimientos de danza hubiera lugar, ¿no? Claro, y no solo movimientos de danza, sino que había proyecciones de escena, proyecciones de sombra, entonces necesitábamos el atrás que también fuera profundo para poder estar y hacerlo desde allí. Entonces, inclusive tuvimos que cambiar técnicamente algunas cosas que habíamos pensado porque no teníamos tanta profundidad como queríamos. Y también que permitiera las tres escenas que propone la obra, ¿no? Sí. Los actores, la escena de AZ con esa televisión entre comillas y la otra escena de la radio. Entonces que permitiera tener como cierta distancia y apertura para que estos tres espacios pudieran convivir y tener su lugar, ¿no? Porque de alguna manera facilita la comprensión de la obra, esto de que las cosas sucedan en algunos lugares, ¿no? Que no sea un caos en ese sentido. Bueno, pero en la obra tenía que ser un caos. La obra tiene que ser un caos, pero hay alguna organización que hay que hacer, porque si no el caos nos come a nosotros. ¿Un caos organizado? Y es un caos, en realidad es un caos organizado solo teatralmente. Por eso la gente se divierte. Claro. Sí. ¿Cuánto tiempo ensayaron? ¿Y ensayaron en la sala directamente? No. Ensayamos hace un año que venimos armando la obra, muy difícil esta obra, para mí una de las obras más difíciles que hicimos. Estuvimos ensayando un año y en la sala ensayamos 3 veces nada más. Así que para estar cómodos uno necesita más tiempo, yo por lo menos, para estar cómoda en un lugar, para que la obra fluya con mayor... Pero me parece que así todo nos las arreglamos bastante bien. Pero sí, tuvimos solo 3... Tuvimos 4 ensayos en realidad técnicos, que son los más complicados, digamos, para habitar el espacio, para ver la técnica, las luces y el sonido. Y uno en piso de esos. Sí, algunos 2 en piso. No fueron tantos. Sí, 5 por lo menos, 5 o 6. Ya perdimos la cuenta. Son agotadores esos ensayos. A ver, entonces, si queremos que nos muestren qué pasa con esos ensayos, así que le pedimos a la operadora Nina, por favor, que nos muestre el video Fragmentos 1, donde vamos a ver los ensayos de Fragmentos del Caos. No, Bueno, intensos los ensayos, vi poquito, pero me pareció mucho. Así que, el Teatro El Popular, ¿dónde está ubicado? En Chile, 2080. ¿Y las funciones? Domingos a las 18 horas. Las entradas se pueden adquirir, lógicamente, en boletería y también... por alternativa teatral. Buscan Fragmentos del Caos y ahí aparece el AZ, la cara de AZ invitándolos a sacar la entrada. Proponiendo, invitando o exigiendo. Las 3 cosas. Todo. Necesitamos que vengan, que proponerlo y incitarlos fuertemente a que vengan a ver, porque es imprescindible ver Fragmentos del Caos hoy, en esta época que nos toca vivir. Es una obra un poco que nosotros de alguna manera nos preguntabas cómo apareció la obra en algún momento. Y es de alguna manera para dar
necesitaba dar alguna respuesta a esta realidad, alguna referencia, meterme en otro universo, pero que tuviera referencia con esto, ¿no? Digamos, poder dar una respuesta más vital que el caos que estamos habitual y cotidianamente padeciendo ahora. Y desde una mirada, me parece, desde el teatro, ¿no? Desde el arte, desde algo más poético también. Yo siempre referencio al teatro como aquellos primeros humanos que con sus brujerías llamaban a la casa, llamaban a los otros entidades, a los espíritus para que de alguna manera nos protegieran. Bueno, pues de alguna manera Fragmentos del Caos algo de esto tiene. El teatro cumple una función social. Sin duda. Así que bueno, vamos a ordenar estos fragmentos del caos y nos vamos a ir a una pausa en Pantallas y Escenarios y pero muy chiquita, ya volvemos. BCN Radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Hemeroteca Diarios cuenta con colecciones de publicaciones argentinas, nacionales y provinciales, de países limítrofes y de Latinoamérica, Estados Unidos, España e Italia, entre otros. A través de un índice temático, ofrece información analítica de 4 diarios de circulación nacional: La Nación, Clarín, Página 12 y Ámbito Financiero. BCN Radio. Un encuentro donde todas y todos Y seguimos en Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos hablando de la obra Fragmentos del Caos. Acá estamos con el autor y director Leandro Rosati y con la actriz Dalila Real, que también participa en esta obra. Y bueno, ahora me han contado de la obra, dónde se está dando. Hemos visto un video con el ensayo. Que está bastante tranquilo ese ensayo. Me imagino que deben haber sido más intenso, ¿no? Hubo fuego, pero no llegamos al daño. Al caos total no llegaron, me parece, ¿no? Así que, Leandro, ¿cómo sos múltiple dentro del teatro? Actividades múltiples, autor, director, actor. Contanos, ¿cómo se originó el autor? ¿Cómo el director? ¿Cómo el actor? ¿Y qué te impulsó a todo esto? Nosotros empezamos con una... Digamos, nosotros veníamos del teatro dramático, ¿no? Digamos, como estudiantes y como éramos jovencitos. ¿Dónde te formaste? Yo me formé empecé en el año 76 en el conservatorio, inmediatamente me fui porque vino el golpe. Ah, sí. Entonces ahí estuve un tiempo con Hedy Krila, que todavía enseñaba. Sí. Que era... Después yo no me gustó demasiado. Me fui con Antonio Mónaco en el teatro, que después estuvimos en el Teatro Pairó. Sí. Donde estaba el director, Jaime Goa. Antonio trabajó en algunas obras con él. Y después con ese grupo que se formó con Antonio y se armó el primer teatro del Picadero. Sí. Que después se armó teatro abierto allí y después le pusieron una bomba. Sí, se destruyó. Un teatro se destruyó y que por suerte ahora nuevamente está en actividad. Por suerte no se puso ninguna otra cosa que un teatro. Sí, pasa eso, ¿no? Algunos cines, viste, que se han puesto religiosos. Sí. Y después, bueno, estuve con la Escuela de Mimo Contemporáneo, con Elizondo. Hicimos la Escuela de Circo con Dalila también, el Circo Criollo con los hermanos Videla. Yo hice clown, venía trabajando con una de nuestras compañeras, que es Teresa López, de teatro danza, y hice bastante algunas cosas distintas cosas de danza.
Y escribir nunca supuse que iba a escribir. Inicialmente en el grupo estaba Adolfo Bontempa, que es un compañero que se fue, y él era el escritor. Así que yo era el director en todo caso, que yo siempre tuve esa tendencia a dirigir. Yo actuaba pero dirigía. Nunca supuse que iba, pero en algún momento, cuando él se fue ya nos quedamos sin escritor y fue medio una necesidad, ¿no? Digamos, al principio armamos espectáculos con distintos textos. Por ejemplo, habíamos hecho un espectáculo que se llamaba Desfile Argentino, Mutantes, Trajes y Máscaras, que bueno, habíamos rescatado distintos fragmentos de distintos poetas latinoamericanos y argentinos, algunos europeos que presentaban distintos personajes. Era un desfile en la época del menemismo, parodiábamos a esa época de mucha frivolidad a partir de un desfile de modas que yo había diseñado y algunos había hecho los vestuarios, que eran la patria, el escudo, la bandera, el ser nacional, que en esa época estaba todavía muy de moda. Sí, claro. Sí. Ahora, y bueno, y otras felices criaturas. Y allí era un collage de distintos textos, digamos, de otros autores, ¿no? Que eran fragmentos muy cortos. Y a partir de eso, bueno, fui escribiendo otras cosas, fui dirigiendo otras cosas y fui empezando a escribir. Y después, bueno, la primera obra que escribo se llamaba Trip Telúrico, que era una obra con la que después viajamos a Europa, fuimos a un festival en Tucumán, un festival Víctor García, un festival de teatro experimental, y allí nos vio una directora de un teatro vienés y nos llevó a Europa. Era una obra muy dura, que de alguna manera hablaba de la época del menemismo, pero también de la dictadura, digamos, de una época muy oscura. Era tan dura que terminaba con un submarino seco. Así era el final. Y el día que estrenamos... Eso no te voy a preguntar de género, porque ya me lo imagino. No. Era tan desgarrador que por momentos era cómico la situación porque era terrible. Pero pero por el exceso, ¿no? Digamos, pero era una obra muy dura. El día que estrenamos salimos a saludar a los invitados, a la gente que había venido y no había nadie. Y le preguntamos a Agustín, que era el técnico del teatro, le dije, Agustín, ¿qué pasó? Se fueron todos corriendo. Impactados. Espantados. Sí. La obra, a ver, era de humor negro. Más allá de este final que tenía, que era durísimo, pero durante todo el tiempo era terrible. Aparecían unos personajes al principio enmascarados que llamaban a los que se acercaban a los espectadores y les pedían un voluntario. Con razón se fueron y los espectadores todos. Claro, pues salíamos, tengo que explicar que salíamos con un pene gigante, que era un títere que yo manejaba de adentro, y las chicas le pedían a la gente un voluntario, y la gente se ataba al asiento. Interactuar con el público es difícil. Era difícil. No, la idea no era interactuar. Era aún más difícil. No, la idea no era interactuar, sino aterrarlos. Dalila, contanos un poco de tu trayectoria como actriz. Bueno, yo empecé a estudiar teatro a los 14 años en Hebraica, también con ahora no recuerdo, yo de esa época tengo muy poca memoria porque tomó la época de la dictadura y tengo borrones enormes de nombre fundamentalmente, pero formaba parte de la gente que estaba en el Pairó también, de ese grupo. Sí. Teatro independiente. Exactamente, sí. Después seguí... mi vida se dividió entre el canto y el teatro, y en algún momento pude enganchar las dos vías cuando entré a trabajar con Pepe Cibrián en una de las obras de él, Calígula. En la primer Calígula que armó ahí en los teatros de San Telmo. Ahí dije, bueno, es esto lo que yo quiero hacer. Bueno, algunos de mis maestros fueron Rubens Correa, maravillosa esa escuela, pero bueno, es como que yo no lograba encontrar mi manera de expresión en esas técnicas teatrales. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿No te encontrabas
como cantante? Como actriz, No te- mi parte de actriz no Ajá. encontraba en esa forma de teatro realista o de teatro, en esas técnicas de teatro, mi manera de expresión, ¿no? A Que pesar de cantar. A pesar de cantar, digamos, Ajá. sí. Con Cibrián, ahí empecé a enterarme de lo que era la comedia musical. Ujú. Dije, yo quiero hacer algo así, no exactamente eso. Intenté luego seguir por las vías del teatro más comercial, digamos, y no tuve cabida. Me encontré allí con un viejo amigo, Guillermo Silveira, músico de teatro de música experimental, que me dijo, pero vos, ¿por qué no vas a verlo a Leandro Rosati, que tiene un grupo que está haciendo bla, bla, bla? Bueno, me tomaron una prueba de música y de teatro, y entré en ese grupo, y a partir de ahí empezamos a trabajar con Leandro desde esos 38 años que hablamos, tratando de encontrar un lenguaje, una manera de expresarnos en escena, algo que fuera como más identitario de lo que queríamos decir en escenario, ¿no? En el tipo de teatro que hacíamos. Pasamos por lo que fue el varieté, lo que eran números cortos, Sí. que en los 80 era habitual en los distintos lugares interrumpir pistas de baile y aparecer con números, y lograr salir vivos en el intento, ¿no? De interrumpir, qué sé yo, la gente bailando redondo de ricota y nosotros ahí apareciendo con nuestras cuestiones teatrales, cortas. Eso lo hicimos en un espacio que pusimos que se llamaba Medio Mundo Varieté, que era un lugar donde iban músicos, en fin. Era un espacio totalmente multimedia. Multimedia, hacíamos teatro, había había plástica, el banquete teatral que lo presentaba de alguna manera Batato Barea, Leandro Cutuli, bueno, Muy cercano al Café Concerto. Muy claro, cercano. sabes que yo te iba a decir que yo vine acá, yo soy de Bariloche, cuando llegué en el 76, un año ideal para venir a estudiar teatro. Pero en esa época había mucho Café Concert. Sí. Así que yo vi mucho Café Concert, aparte, bueno, trabajé con con quien era el guionista en un momento de Cecilia Rosetto, Sí. con Balducci, con Oscar Balducci. Y bueno, así que desde allí, bueno, él me leía todos los textos que escribía. Ajá. ¿Vos lo supervisabas? ¿Cómo No, era no, eso? yo era el asistente, yo trabajaba, él era mi jefe. Y si le decías no me gusta. Es que me gustaba. Bueno. Y tenía mucho que ver con el humor, tenía que ver con el Café Concert, que es como un teatro de cámara, ¿no? Digamos más. Sí, eso nos contaba cuando estuvo acá Eda Díaz, Claro. la reina del Café Concert, Sí. que en realidad me decía que cuando se les ocurrió lo destinaban a público con mucho valor adquisitivo, ¿no? Querían tener ese público, porque eran lugares tan chicos que si no Claro. no rendía ni No las luces, rendía. no rendían. Claro. Bueno, el teatro a veces no rinde tanto, ¿no? Bueno, hoy el teatro, para que rinda, tiene que ser realmente un éxito, porque además con las propuestas que hay la cantidad de propuestas que hay en la ciudad de Buenos Aires, 300 o 400 obras por fin de semana, es muy, una barbaridad. Es muy intenso, es muy intensa la intenso. actividad teatral. Y muy buena además, ¿no? Sí, Porque sí. hay muy buen teatro, muy buenos actores, así que... Sí, o sea que dentro de todo ese movimiento tan intenso está Fragmentos del Caos. ¿Cómo fue, Dalila, que te enteraste de esta obra que estaba escribiendo o pensaba dirigir o la iba a implementar dentro del grupo Leandro? Bueno, nosotros somos pareja hace Sí. desde que me tomaron la prueba. Desde la prueba. ¿Qué prueba tan completa? ¿Qué resultado tan completo que tuviste? Es la mejor manera de garantizarte un espacio en un grupo. Empezó a decirme, ¿esto puede ser una obra? Y me leía partes. Y yo le decía, sí, podría. Esta parte, nada, fuimos
de alguna manera él me iba mostrando algunos bocetos que tenía de las escenas, de lo que pensaba, y sí se fue constituyendo en esto que fue Fragmentos del Caos, siempre con un ida y vuelta con todo el grupo, que participa muy enérgica y apasionadamente, a veces enérgicamente, en las discusiones y en los... en las interpretaciones de lo que él va trayéndole al grupo, ¿no? Entonces hay una ida y vuelta muy interesante para ir llegando a esto que vos viste, que fue el final de esta obra. Y yo digo que es una obra muy difícil porque como tiene distintas líneas de acción, que esto de alguna manera se junte, o permita que el espectador lo tome como una unidad, más allá de que sabe que son fragmentos, más allá que sabe que en el título dice que que va a ser un caos, pero de todas maneras es un universo. De todas maneras constituye esta obra un universo particular que nosotros le proponemos compartir con nosotros al público que viene a vernos, ¿no? Y sucedió, esta es una pregunta picante, sucedió que Leandro te fue contando los roles que ibas a asumir, que ibas a jugar, y alguno no te gustó. Tuvimos una larga discusión con mi personaje de... Eso quería saber. de la locutora de la radio, porque al principio no era... pasó por distintas instancias ese personaje. Al principio era una relatora. Al principio era una narradora, iba a narrar esta historia al público. Entonces yo le decía, pero estoy lejísimo, ¿cómo le voy a narrar si me ponen ahí arriba? La narración es cercana, yo necesito estar cerca de la gente, mover los brazos, no estar... Bueno, en fin, las discusiones fueron con él y con los directores de actores, porque nosotros tenemos ahí 2 integrantes del grupo, Teresa López y Damián Calvo, que nos asisten en la dirección específica de lo actoral. Entonces... bueno, Teresa estuvo menos este año porque tuvo temas de salud, y el que nos asistió más era Damián, y bueno, con él fueron apasionadas discusiones, y con Leandro también, sobre quién era mi personaje. Y en la medida que se fue delineando que ella estaba en una radio, que esa radio era clandestina, que estaba en un lugar, en un sitio muy particular, etcétera, ahí fue tomando forma todo este otro mundo de ese futuro lejano, muy lejano. ¿Y buscaron referentes? Como ser para la locutora de esta radio. ¿Buscaron algún referente y yo tuve dentro del medio? Estuve escuchando algunos referentes, a ver si me acuerdo, porque yo tengo, cuando me haces esas preguntas, si tienen un nombre propio, ahí yo en un ratito te lo digo. En un ratito te lo digo, pero sí. En la medida en que... La López Foresi es una de las voces que me interesaron para dar cuerpo a esta locutora. ¿Para dar cuerpo y fuerza, o la habías imaginado ya con esa fuerza? O sea, antes de buscar un referente, ¿ya tenías una idea de la fuerza que le ibas a dar al rol? No. No lo tenía tan claro. No sabía de la forma, todavía no tenía forma. Así que, bueno, voy a hacer un paréntesis porque acá la operadora me está diciendo que promocione un programa de la radio, de BCN Radio. Actitud, la superación día a día. Es un programa de radio organizado y realizado por la Secretaría de Programación para la Prevención de Adicciones de APL. Va los viernes a las 10 de la mañana por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, y vamos a seguir con el caos, ¿eh? Así que, ¿cuánta gente integra el grupo de teatro que tienen? Somos Repetime el nombre, así los espectadores lo... Los Cometa Brass, se llama el grupo. Los Cometa Brass. ¿Y cuánta gente lo integra? 5. Somos Marcela Trachtenberg,
Teresa López, Damián Calvo, Dalila Real y yo. Ajá. ¿Cómo se fueron integrando? Dalila me contó que fue a un casting y se quedó para siempre. No a todos les ocurre esto, creo, va. No. Sí, a ver. No. Con Teresa nos conocemos éramos compañeros del curso de teatro de Antonio Mónaco. Estuvimos en el Teatro del Picadero, así que nos conocimos hace muchísimo tiempo. Y ella, bueno, tenía su grupo en ese momento de teatro danza. Se integró antes del 2000, 1990 claro. y pico, más o menos. Ahí 90, se integró sí. concretamente como actriz y como bailarina y como coreógrafa en ese momento. Se integró claramente al grupo. Siempre fue una amiga y una compañera del grupo, en un sentido. Siempre estuvo en una zona medio gris hasta que se integró. Con Damián, también más o menos en el mismo tiempo, en finales del siglo pasado, yo lo conocía de reuniones de actores, de grupos, de organizativas más que nada, y también de la Escuela de Circo Criollo, que era compañero. Y allí nos conocimos y, bueno, nos fuimos haciendo amigos y comentando, y ahí se integró él hasta a esa actividad del grupo, ¿no? Que era más que nada un trabajo desde lo intelectual, desde la organización, desde ese lugar. ¿Cómo fue la idea de formar un grupo? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, evidentemente para teatro, pero ¿por qué? Nosotros veníamos, ya te decía, de un teatro, Sí. hacíamos teatro experimental, Sí. muy dramático, todo muy trágico. Ya teníamos un grupo que se llamaba La Zona, por Stalker, por la película Ajá, sí. de Mikhalkov, ¿no? Y así que calculá que teníamos un perfil bastante distinto al que tenemos ahora. Y alguna vez, no sé cuándo, dijimos, ¿por qué no hacemos una comedia y nos vamos a una temporada de Mar del Plata? O algún lugar de la costa. O algún lugar de la costa para hacer una cosa liviana y pasatista, digamos, y pasarla bien. Esa era la idea. Años después, un año después. Muchos años después. Un año, por lo menos un año y medio largo después, hicimos nuestro primer espectáculo que se llamó Secuestro Porcino. Que era un cómic musical en donde a Dalila, que era ella, que el grupo se llamaba en ese momento Dalila y los Cometabras, le robaban los ahorros que tenía en un chanchito. Ahí está. La bruja Ahí- del norte. ahí Le está. robaban le robaban el chanchito. Bueno, no sé. Bueno, era muy naif, el espectáculo era muy naif, y con ese espectáculo nosotros integramos la primera programación del Rojas, junto con las Ajá, Gambas sí. al Ajillos, el Club del Clown, junto con toda esa camada de gente muy talentosa, entre las cuales nos llamaron para integrar la para integrar la programación primera del Rojas. programación. Y vos preguntabas el tema del grupo, de un grupo, ¿por qué Sí, un grupo? Sí, sí. Allí se formó el grupo, ¿no? Allí se formó el grupo y seguimos en grupo porque consideramos, creo que es una muy buena manera de seguir produciendo, de tener una buena red de contención para expresar y para alargar contenidos. Y nos resulta fundamental el tema del trabajo en grupo, porque se va ganando en experiencia, se va ganando en profundidad en general, en el material, en lo que uno va presentando, en lo que, en las... el teatro además es un oficio que se trabaja, que es en grupo, Es en ¿no? grupo, sí, sí. Y por más que uno esté en escena, hay un enorme equipo atrás trabajando. Pero además a nosotros nos gusta trabajar en grupo, nos resulta muy placentero y me parece que, bueno, es... Un grupo tiene una dinámica distinta de un elenco. ¿Viste? Un elenco se forma para una obra y después se desarma, habitualmente. En escena se ven 4 personajes, varios personajes, pero 4 actores. Uh-huh. Pero detrás me contaban que hay más gente.
Así que eso se vio muy evidente el día que estrenaron con el saludo final. Así que yo querría que los espectadores, le pido a la operadora, nos pase el video sobre el final del día del estreno de Fragmentos del Caos. Ahí estamos los que estamos en escena, ¿no? Sí, a ver si lo podemos ver más grande, así vemos a todos, vamos viendo a todos. Ahí están. Damián Calvo. Están ahí. Ronnie Kesselman. Teresa López. Ajá. Ahora viene Valeria. Sí. No, a ver quién viene. Algunos me parece que no querían subir. No, me pasa que estaban de pronto... Estaban lejos. Estaban lejos y viene Adriana Schoetlender. Ahí viene Valeria, que es escenógrafa. Valeria Win. Y el que falta es Popul, Pablo Pereira, que estaba con su bebita recién nacida, que se fue. Y en el medio el director instando a que recomienden Fragmentos del Caos, que ya estamos cerrando este programa. Les pido que repitan dónde se está ofreciendo, qué días, qué hora, dónde se pueden adquirir las entradas, todo. Teatro El Popular, Chile 2080. Las entradas se pueden adquirir en el mismo teatro o en Alternativa Teatral, es los domingos a las 18 horas. Fragmentos del Caos, una obra imprescindible para ver en este momento. Vengan, los esperamos. Hay que ir a ver Fragmentos del Caos. Leandro Rosati y Dalila Real, les agradezco mucho su paso por pantallas y escenarios, explicándonos el caos o los fragmentos del caos. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y así cerramos otro video podcast de Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. El equipo está formado de Pantallas y Escenarios por Juan Martín García, Nina Pepe, Leo Greco, Lucas Navas y Mariana Salas. Y en la conducción, Carlos Herrera. En pantalla, la operadora va a poner las redes sociales con la dirección de la red social donde se pueden comunicar con nosotros.